No lo ves, no lo hueles, no lo sientes llegar. Solo en algún momento de la noche, mientras duermes bajo la oscuridad más absoluta de un bosque que todavía no tiene nombre, algo te encuentra. Algo que lleva millones de años perfeccionando una sola cosa: vivir dentro de otro ser vivo sin que su huésped lo mate. Los parásitos prehistóricos no eran como los de hoy. Eran más grandes, más brutales, más creativos en su horror. Y su historia dice más sobre este planeta que cualquier depredador con dientes. Cuando pensamos en las amenazas de la prehistoria, pensamos en dientes, en garras, en algo que viene desde el horizonte con suficiente masa y velocidad como para que no haya escapatoria posible. Pensamos en el Tyrannosaurus, en el Megalodón, en el Deinosuchus. Amenazas visibles, concretas, y que al menos tienen la honestidad de anunciarse antes de matar. Pero hubo otro tipo de amenaza que nunca venía desde fuera, que no anunciaba su llegada con ningún rugido, ni dejaba sus huellas en el barro, que no necesitaba velocidad, ni tamaño, ni colmillos, solo necesitaba encontrarte. Y una vez que te encontraba, la pregunta no era si ibas a sufrir, sino durante cuánto tiempo y de cuántas formas a la vez. Los parásitos son uno de los grupos más antiguos, más resistentes y más brutalmente eficientes que ha producido la evolución. Hoy los conocemos en sus versiones modernas: pulgas, garrapatas, lombrices intestinales, piojos, hongos que infectan hormigas y las convierten en muertos vivientes. Cosas pequeñas, tratables con una pastilla o un champú. Pero si hubiera existido una pastilla en el Jurásico, ni habría tenido que ser del tamaño de una roca. Porque lo que vivía dentro y fuera de los cuerpos de los animales en esa época no guardaba casi ningún parecido con lo que conocemos ahora. Si este horror silencioso te fascina, suscríbete. Lo que viene es peor. Para entender por qué los parásitos prehistóricos eran más brutales, primero hay que entender qué es exactamente un parásito. Un parásito no mata a su huésped rápidamente, porque un huésped muerto deja de ser útil. Lo mantiene vivo, lo explota de forma prolongada, y en muchos casos ni siquiera el huésped sabe que está siendo explotado. No son depredadores torpes que matan por impulso. Son ingenieros biológicos que han pasado millones de años afinando la relación con sus víctimas hasta hacerla casi invisible. Y ese proceso de refinamiento es exactamente donde entra la brutalidad prehistórica. Porque cuando algo todavía no ha tenido tiempo de afinar su estrategia, cuando todavía está en sus fases más tempranas de evolución, lo que produce no es elegancia, es caos, es exceso. Los parásitos prehistóricos eran más brutales precisamente porque todavía estaban aprendiendo a no serlo. El equilibrio entre explotador y explotado tarda millones de años en encontrarse, y en los momentos anteriores a ese equilibrio, lo que prevalece es la brutalidad sin matices. El parasitismo como estrategia de vida no nació con los dinosaurios, ni siquiera nació con los vertebrados. La evidencia más antigua del parasitismo en el registro fósil nos lleva al Cámbrico, hace más de 500 millones de años. En esa época, los trilobites eran uno de los grupos dominantes del océano, artrópodos blindados con exoesqueletos de carbonato de calcio que durante casi 300 millones de años habitaron prácticamente todos los mares del planeta. Y ya en el Cámbrico había algo viviendo en ellos. Se han encontrado fósiles de trilobites con marcas circulares y simétricas en sus caparazones, en posiciones que no pueden explicarse ni por depredación ni por ningún proceso geológico. Las marcas corresponden a organismos que se fijaron a sus cuerpos de forma permanente, probablemente alimentándose de sus fluidos o de los tejidos blandos de las articulaciones. En algunos especímenes, la marca es tan profunda que debía de interferir con el movimiento del animal. El trilobite no moría de forma inmediata, era limitado. Era usado, era explotado. Eso es parasitismo en su forma más básica, y ya estaba funcionando hace más de 500 millones de años. Al mismo tiempo, las gregarinas, protozoos unicelulares de comportamiento parásito, ya existían en los intestinos fosilizados de algunos artrópodos del Cámbrico tardío, organismos de una sola célula que habían descubierto que vivir dentro de otro ser vivo es más eficiente y más seguro que vivir expuesto en el exterior. La idea era tan buena que la evolución la repitió durante los siguientes 490 millones de años. El siguiente salto en brutalidad llega durante el Silúrico y el Devónico, hace entre 420 y 380 millones de años, con uno de los parásitos más inquietantes que ha producido la evolución en cualquier era. Se llaman pentastómidos. Su nombre popular en inglés es tongue worms,
Nave gusanos lengua, y el apodo no es accidental. Son organismos que en su estado adulto viven en los tractos respiratorios de los vertebrados, en los pulmones, en las cavidades nasales, en las vías aéreas superiores. Allí se fijan con ganchos quitinosos robustos, perforan los tejidos para acceder directamente a los vasos sanguíneos cercanos y se alimentan de sangre y moco del huésped durante meses o incluso años sin que el animal tenga la menor posibilidad de expulsarlos o de defenderse de forma efectiva. Sus formas fósiles, encontradas en sedimentos del Ordovícico tardío y del Silúrico de Suecia y Estonia, tienen aproximadamente 420 millones de años de antigüedad. Este grupo de organismos lleva más tiempo perfeccionando este horror del que los dinosaurios existieron en total sobre la Tierra. Su linaje es más antiguo que los primeros anfibios, más antiguo que los primeros peces con mandíbulas modernas, más antiguo que prácticamente cualquier cosa que podamos imaginar con un sistema nervioso capaz de sufrir. Y lo más perturbador no es su antigüedad, es su origen. Durante décadas se debatió a qué grupo pertenecían, porque su morfología adulta es tan derivada, tan modificada respecto a cualquier ancestro libre reconocible, que clasificarlos fue durante mucho tiempo un problema sin solución. Y la respuesta, cuando llegó gracias a los análisis moleculares modernos, fue desconcertante para cualquier persona que piense que la evolución tiene límites de creatividad. Los pentastómidos son crustáceos. Lo que una vez fue un ancestro con apéndices articulados y exoesqueleto, se transformó, generación a generación, en un gusano blando sin apéndices funcionales, sin ojos, sin casi nada que recuerde a un crustáceo, diseñado exclusivamente para fijarse a los pulmones de otro animal y vivir dentro de él. La evolución tardó en hacer eso entre 200 y 300 millones de años. El resultado fue uno de los parásitos más especializados y más eficientes que han existido. Durante el Devónico, el océano estaba dominado por vertebrados como el Dunkleosteus terrelli, un pez acorazado cuya cabeza sola medía más de 2 metros, con mandíbulas que podían generar fuerzas de mordida estimadas en entre 3.000 y 6.000 newtons, el depredador absoluto de su ecosistema. Pero incluso el Dunkleosteus tenía parásitos. Los copépodos, pequeños crustáceos que hoy parasitan prácticamente todos los peces del mundo, fijándose a sus branquias, ya aletas o piel y extrayendo sangre y mucosidades de forma continua, ya existían en el Devónico. Y los peces de esa época no tenían defensas inmunológicas sofisticadas. El sistema inmune de los vertebrados tempranos era mucho más primitivo que el de los vertebrados modernos. No había una memoria inmunológica capaz de reconocer un parásito concreto y montar una respuesta dirigida contra él de forma rápida y eficiente. Cuando un copépodo primitivo del Devónico se fijaba a las branquias de un pez acorazado y comenzaba a alimentarse, el pez no podía hacer nada más eficaz que intentar rascarse contra las rocas del fondo. Y rascarse contra las rocas no es una estrategia eficiente contra un organismo que lleva semanas anclado con estructuras especializadas diseñadas para no soltarse. Los primeros tiburones del Devónico ya eran huéspedes de helmintos, gusanos parásitos internos que se instalaban en sus intestinos y se alimentaban de los nutrientes que el tiburón había digerido. Se han encontrado evidencias directas en coprolitos, heces fosilizadas de tiburones paleozoicos, donde se conservan restos de huevos y en algunos casos segmentos completos de estos organismos. Los tiburones llevan 370 millones de años siendo explotados por dentro. Siguen aquí. Algo que dice mucho sobre cuánto daño puede causar un parásito sin llegar a matar a su huésped y cuánto se puede tolerar antes de dejar de existir. El Carbonífero, hace aproximadamente 310 millones de años, fue el período en que los niveles de oxígeno atmosférico alcanzaron valores de entre el 30 y el 35% del volumen del aire, comparado con el 21% actual. Eso tuvo consecuencias directas sobre el tamaño máximo posible de los insectos, cuyo tamaño está limitado por la eficiencia del intercambio gaseoso a través de tráqueas. Con más oxígeno, ese límite se desplazaba hacia arriba de forma dramática. La libélula Meganeura monyi alcanzaba una envergadura alar de entre 60 y 75 centímetros. Pero el gigantismo no era solo de las libélulas. Los primeros ácaros terrestres del Carbonífero, en esos ambientes de oxígeno elevado, podían superar con creces los tamaños de sus descendientes modernos. Un ácaro del Carbonífero de tamaño proporcional al que el oxígeno permitía, podía extraer una cantidad de sangre por comida
completamente diferente a la de un ácaro moderno de 1 milímetro, y podía transmitir, junto con esa sangre, una carga patogénica también proporcionalmente mayor. Los primeros anfibios y reptiles del Carbonífero, con piel todavía relativamente expuesta, eran blancos fáciles para insectos que buscaban sangre. La diversificación de los insectos parásitos y hematófagos durante ese periodo transformó de forma permanente la relación entre los artrópodos y los vertebrados terrestres, una relación que nunca ha vuelto a romperse. La extinción del Pérmico, hace 252 millones de años, fue la catástrofe biológica más severa de la historia de la Tierra. El 96% de todas las especies marinas desaparecieron, el 70% de las terrestres también. El planeta quedó biológicamente devastado durante varios millones de años en el Triásico temprano, un período al que los paleontólogos a veces llaman el interregno, el tiempo en que la vida tardó en recuperarse lo suficiente como para volver a ser compleja. Pero los parásitos más generalistas sobrevivieron. Los que dependían exclusivamente de huéspedes que se extinguieron murieron también. Pero los grupos con capacidad de saltar entre diferentes tipos de huéspedes, los grupos con ciclos de vida complejos que no dependían de una sola especie, sobrevivieron. Y encontraron algo valioso en ese mundo devastado: menos competencia. Menos diversidad de parásitos significa menos competencia por los huéspedes disponibles. Cuando la vida empezó a diversificarse de nuevo con los primeros dinosaurios, los primeros cocodrilos, los primeros mamíferos primitivos, los parásitos supervivientes estaban en posición perfecta para colonizar todos esos nuevos cuerpos. Y lo hicieron con una velocidad y una eficiencia que, desde el exterior, solo se puede describir como invasión. Los cuerpos nuevos eran los mejores territorios posibles, sin defensas inmunitarias específicas contra estos parásitos, sin respuestas adaptadas, sin ningún historial de coevolución que les diera ventaja. Era el equivalente biológico de una tierra sin cercar, y los parásitos, naturalmente, la tomaron. Pero si hay un grupo de parásitos prehistóricos que ilustra mejor que ningún otro la diferencia de escala entre el pasado y el presente, ese es el de las pulgas gigantes del Mesozoico. Y cuando digo gigantes, no lo digo de forma metafórica. Las pulgas modernas tienen un tamaño promedio de entre 1 y 3 milímetros. Son casi invisibles a simple vista. Las puedes aplastar entre 2 dedos sin esfuerzo. Las pulgas que vivieron en el Jurásico Medio y el Cretácico temprano de lo que hoy es el nordeste de China eran otra categoría. En el año 2012, los paleontólogos Dijin Huang y André Nel describieron 2 especies de pulgas fósiles procedentes de los yacimientos de Liaoning y Mongolia Interior, Pseudopulex jurassicus y Pseudopulex magnus. Pseudopulex jurassicus medía aproximadamente 16 milímetros. Pseudopulex magnus llegaba a 22 milímetros. Para que la escala resulte concreta, Pseudopulex magnus era del tamaño de una cucaracha doméstica pequeña, una cucaracha que chupaba sangre, con estructuras especializadas para perforar piel. Y no era solo el tamaño lo que diferenciaba a estas pulgas de sus parientes modernos, era la morfología del aparato bucal. Las pulgas modernas tienen una probóscide fina, diseñada para deslizarse entre los pelos de mamíferos hacia los vasos sanguíneos superficiales, un instrumento de precisión. Las pulgas del Mesozoico tenían un aparato bucal largo, robusto, rígido y cubierto en los laterales de estructuras serradas que funcionaban como una sierra. No se deslizaban a través de la piel, perforaban, cortaban, creaban una herida real, sangrante, en el huésped antes de succionar. La lógica es directa. Sus huéspedes eran radicalmente distintos a los mamíferos con pelo fino de los que se alimentan sus descendientes actuales. Eran dinosaurios no avianos de piel gruesa, cubierta de escamas o estructuras dérmicas complejas, pterosaurios con membranas alares densas, mamíferos primitivos con pelaje posiblemente más grueso que los modernos. Para perforar la piel de un titanosaurio adulto, necesitabas algo diseñado para cortar tejido resistente. Y la evolución produjo exactamente eso. Una sola pulga de ese tamaño no mataba a nadie, pero 100 o 1000 de ellas congregadas en zonas donde el animal no podía rascarse, durante semanas o meses, podían marcar la diferencia entre un individuo que sobrevive y uno que no. El ámbar es el mayor regalo que la prehistoria ha entregado a la ciencia del parasitismo. Cuando la resina de los árboles del Mesozoico atrapó organismos vivos en su flujo pegajoso, Ye los conservó con una fidelidad morfológica que ningún proceso de fosilización mineral convencional puede igualar. El ámbar birmano
procedente de los depósitos de la región de Kachin en el actual Myanmar y fechado en aproximadamente 99 millones de años de antigüedad, ha revolucionado en las últimas 2 décadas todo lo que sabíamos sobre los parásitos del Cretácico medio. Dentro de esas piezas de resina fosilizada, los paleontólogos han encontrado un ecosistema completo preservado en detalle microscópico. Ácaros, piojos, moscas picadoras, mosquitos primitivos, hongos parásitos, nematodos y docenas de otros organismos, muchos de ellos inequívocamente parásitos activos en el momento de quedar atrapados. Y lo que más impacta no es solo su presencia, es el estado exacto en que aparecen. Algunos fueron capturados mientras se alimentaban activamente. Algunos aparecen con el abdomen enormemente distendido, expandido hasta entre 4 y 8 veces su tamaño en reposo, lleno de la sangre del huésped que ingirieron segundos o minutos antes de quedar atrapados en la resina caliente. El tiempo se detuvo para ellos en el momento exacto del crimen, y 99 millones de años después, podemos leer ese crimen con una claridad que los fósiles en piedra nunca podrían proporcionar. Entre los parásitos del ámbar birmano, las garrapatas merecen una mención especial. En el año 2017, el paleontólogo Enrique Peñalver y sus colaboradores describieron varios especímenes de garrapatas del Cretácico preservadas en ámbar, entre los cuales destacaba la especie Deinochroton draculi, la garrapata de Drácula. El nombre no era un capricho, era una descripción. Algunos ejemplares aparecían con el abdomen completamente dilatado, deformado, inflado hasta tamaños que cuadruplicaban o incluso octuplican el volumen del cuerpo en estado vacío. Garrapatas que habían completado una comida de sangre de proporciones extraordinarias y habían quedado atrapadas en la resina momentos después, antes de haber tenido tiempo de digerir lo que habían consumido. Y los análisis de los pelos y fragmentos de tegumento adheridos a algunos de estos especímenes revelaron algo que cambió lo que pensábamos sobre la ecología de las garrapatas del Cretácico. Eran pelos y estructuras dérmicas de dinosaurios emplumados, no de mamíferos. Si ya nunca podrás ver a ningún animal pequeño igual, suscríbete. Deinochroton draculi no se alimentaba de mamíferos. Se alimentaba de dinosaurios emplumados, probablemente del grupo de los pennaraptores, que incluye a los dromaeosáuridos, los trodóntidos y las primeras aves avianas. Lo que significa que las garrapatas del Cretácico no solo existían y chupaban sangre, estaban especializadas en huéspedes concretos, tenían preferencias de huésped definidas, tenían una ecología parasitaria completamente articulada 99 millones de años antes de que el primer homínido pisara África. Era un sistema complejo, refinado, con partición de nichos y especialización de huéspedes, tan sofisticado como cualquier red parasitaria moderna, solo que con huéspedes de 100 kilos con plumas y garras en lugar de mamíferos. En ese mismo ámbar y en otros depósitos del Cretácico se han encontrado también mosquitos primitivos, con aparatos bucales funcionalmente idénticos a los de los mosquitos actuales, capaces de perforar piel de vertebrado y acceder a los capilares superficiales, lo que significa que los dinosaurios del Cretácico eran picados por mosquitos. No podemos saber con certeza qué patógenos transmitían de un animal a otro, pero los organismos sí estuvieron allí. Y la capacidad de transmisión vectorial de patógenos estaba presente desde al menos hace 200 millones de años, con los primeros genes del linaje de las Ceratopogonidae del Triásico que ya picaban a los primeros dinosaurios. Las moscas de ese linaje son vectores conocidos de enfermedades virales, bacterianas y parasitarias. Mas sus ancestros del Triásico ya tenían los aparatos bucales necesarios. La posibilidad de que existieran enfermedades vectoriales en los ecosistemas del Mesozoico, análogas funcionalmente a la malaria o al dengue, aunque con patógenos distintos, es algo que los paleoepidemiologistas consideran biológicamente plausible, y esa posibilidad, aunque todavía no esté confirmada con evidencia directa, transforma la imagen del mundo mesozoico. No solo había gigantes con dientes cazando bajo el sol. También había, en cada amanecer tropical, nubes de insectos que transportaban de cuerpo en cuerpo la enfermedad invisible. Los helmintos, que incluyen los gusanos planos y los gusanos redondos, son parásitos internos que habitan en el tracto digestivo, los músculos, el hígado o los pulmones de los vertebrados. Durante el Mesozoico, ya con la explosión de diversidad de vertebrados terrestres, los helmintos se diversificaron colonizando cada nuevo tipo de cuerpo disponible. Se han encontrado evidencias de infección por trematodos en los tejidos fosilizados de algunos dinosaurios herbívoros. El análisis de lesiones óseas en especímenes de hadrosáuridos del Cretácico tardío de Norteamérica
ha revelado marcas consistentes con infecciones parasitarias crónicas que alcanzaron el tejido óseo, porque las fases larvarias de ciertos parásitos realizaban migraciones a través del cuerpo antes de establecerse en su localización definitiva, desde el intestino hasta el hígado, desde el hígado hasta los pulmones, desde los pulmones hasta el cerebro en algunos casos. En los dinosaurios, sin ningún tipo de tratamiento posible, esa migración larvaria podía durar meses, causando daño acumulativo en múltiples órganos antes de que el parásito alcanzara su destino adulto. Pero si hay un parásito prehistórico que compite por el título de más conceptualmente perturbador, ese no es un insecto, ni un gusano, ni una garrapata. Es un hongo. El Ophiocordyceps unilateralis, conocido como el hongo zombie, infecta hormigas del género Camponotus y manipula su comportamiento de una forma tan precisa y tan dirigida que resulta difícil de aceptar como algo que la evolución ciega y sin propósito pueda haber producido. La hormiga infectada abandona su colonia, trepa por la vegetación hasta una altura específica determinada por el hongo, entre 25 y 30 centímetros del suelo, en la mayoría de los ecosistemas donde se ha estudiado, fija sus mandíbulas en un ángulo preciso a una hoja o tallo. Y muere allí mientras el hongo fructifica emergiendo desde su cabeza y libera esporas para infectar a otras hormigas que pasen por debajo. La manipulación del comportamiento que ejerce este hongo es tan dirigida que los investigadores la describen como manipulación adaptativa de huésped, porque una garrapata que chupa sangre solo explota el cuerpo de su huésped. Un hongo que manipula el comportamiento de su huésped explota también su mente, y este hongo lleva haciendo exactamente esto desde hace al menos 48 millones de años. En el año 2010, los investigadores describieron fósiles de hojas del Eoceno temprano encontradas en Messel, Alemania, con marcas de mordeduras precisamente geométricas y simétricas que coinciden exactamente con las que dejan las hormigas infectadas por Ophiocordyceps en el momento en que se fijan para morir. Las marcas en esas hojas del Eoceno, con 48 millones de años de antigüedad, son morfológicamente indistinguibles de las que producen las hormigas zombie, actuales en los mismos puntos exactos de las hojas. El hongo no ha cambiado su protocolo de manipulación en 48 millones de años. No necesita cambiarlo, funciona. Y los análisis moleculares del linaje de Cordyceps sugieren una diversificación que se produce al mismo tiempo que la de los insectos sociales, hace aproximadamente 150 millones de años en el Jurásico tardío. Las hormigas, las abejas y las avispas primitivas del Cretácico podrían haber convivido ya con hongos que podían secuestrar sus sistemas nerviosos, lo que convierte al Cretácico en un mundo donde, además de todo lo demás, podía ser una hormiga a la que un hongo convertía en un muerto viviente. Llegados a este punto, conviene responder la pregunta central: ¿por qué eran más brutales? La respuesta tiene varias causas que se refuerzan mutuamente. La primera es el tamaño del contexto completo. Los huéspedes disponibles eran enormemente más grandes que los de hoy. Un sauropodo adulto del Jurásico tardío podía pesar entre 20 y 90 toneladas métricas. Un parásito externo en ese cuerpo tenía acceso a una superficie corporal y a un volumen de sangre sin equivalente en el mundo actual. Y un parásito interno en los intestinos de un titanosaurio tenía espacio y recursos para alcanzar tamaños sin paralelo. La segunda razón es la naividad inmunológica. La relación entre parásito y huésped es una carrera armamentística evolutiva. El huésped desarrolla defensas, el parásito desarrolla mecanismos para eludirlas. Pero en las etapas tempranas de esa carrera, cuando un grupo de parásitos acaba de colonizar un nuevo tipo de huésped, las defensas del huésped no están todavía adaptadas. Los dinosaurios del Triásico y el Jurásico temprano eran huéspedes relativamente nuevos para muchos de sus parásitos. Sus sistemas inmunes no habían tenido tiempo evolutivo suficiente para desarrollar respuestas específicas, lo que permitía a los parásitos establecerse y multiplicarse con mucha menos resistencia que la que encontrarían en huéspedes modernos que llevan cientos de millones de años en esa carrera. La tercera razón es el clima. El Mesozoico fue, en términos generales, un periodo de temperaturas medias globales muy superiores a las actuales, con cinturones tropicales y subtropicales mucho más extensos geográficamente. Las tasas de reproducción de mosquitos, jejenes, pulgas y otros insectos hematófagos aumentan de forma aproximadamente exponencial con la temperatura. Un mosquito que en un ambiente de 25 grados completa su ciclo de vida en 10 días
puede completarlo en 6 o menos a temperaturas más altas. Más generaciones por año, más individuos por generación, más oportunidades de transmitir patógenos. Y la cuarta razón es la biodiversidad. Los ecosistemas del Cretácico tardío tenían una diversidad de vertebrados terrestres comparable a la de los trópicos más ricos de la actualidad. Más diversidad de huéspedes significa más rutas de transmisión, más vectores posibles, más posibilidades de saltar entre especies. Las redes parasitarias del Cretácico eran sistemas densos y complejos, donde los parásitos tenían más puntos de entrada al ecosistema que en cualquier red moderna equivalente. Hace 66 millones de años, el impacto del asteroide Chicxulub desencadenó la quinta extinción masiva. Los dinosaurios no avianos desaparecieron, y con ellos desaparecieron también sus parásitos más especializados. Deinochroton draculi, la garrapata de Drácula especializada en dinosaurios emplumados, no cruzó el límite Cretácico-Paleógeno. Pseudopulex, la pulga gigante con aparato bucal cerrado diseñado para pieles de dinosaurio, tampoco. Las formas más brutales y más grandes del parasitismo del Mesozoico se fueron con sus huéspedes. El fin del Cretácico no fue solo el fin de un mundo de grandes depredadores. Fue también el fin de una red parasitaria que había tardado 170 millones de años en construirse sobre los cuerpos de los dinosaurios. Sin embargo, los parásitos que sobrevivieron son precisamente los que hoy nos acompañan. Los piojos sobrevivieron en las aves. Las garrapatas sobrevivieron colonizando los mamíferos que emergieron como grupo dominante. Los helmintos persistieron en cualquier vertebrado que cruzó la extinción. Y lo que vino después fue un proceso de coevolución intensísimo, volviéndose más eficientes, más sutiles, más invisibles. Menos brutales en su expresión inmediata, quizás, pero más sofisticados en su estrategia, más inextricablemente integrados en los cuerpos de sus huéspedes. Esa historia no es solo sobre animales extintos, es también sobre nosotros. Pediculus humanus, el piojo humano, divergió de los piojos de los chimpancés hace entre 3 y 4 millones de años, coincidiendo exactamente con la divergencia de nuestro linaje de los grandes simios. Nuestros piojos no saltaron a nosotros cuando nos volvimos humanos. Evolucionaron con nosotros desde antes de que fuéramos humanos. El Dracunculus medinensis, el gusano de Guinea, es un parásito nematodo cuyo ciclo de vida puede haber afectado a homínidos desde hace millones de años, y del que se encuentran referencias en textos médicos egipcios de más de 3.500 años de antigüedad. El Ascaris lumbricoides, el gusano intestinal que todavía infecta a más de 800 millones de personas en el mundo actual, tiene un linaje que se remonta a los ancestros mamíferos del Cretácico tardío. Y el Toxoplasma gondii, el protozoo parásito cuyo huésped definitivo es el gato, pero que infecta a una fracción estimada entre el 30 y el 50% de la población humana mundial, altera en modelos animales el comportamiento de los huéspedes intermediarios de formas que favorecen su transmisión, y tiene un linaje que los análisis moleculares sitúan al inicio del Cretácico, hace más de 100 millones de años. El horror prehistórico de los parásitos no terminó con los dinosaurios. Migró, se adaptó, encontró nuevos huéspedes. Y lleva conviviendo con nuestra especie desde antes de que el primer Homo sapiens mirara al cielo nocturno y se preguntara qué eran las estrellas. Hay una verdad incómoda en todo esto. Durante millones de años, los animales más grandes, más rápidos y más peligrosos del planeta fueron también los más parasitados. El Tyrannosaurus rex, el depredador más temido del Cretácico tardío, tenía piojos, tenía garrapatas, tenía helmintos en sus intestinos, tenía protozoos en su sangre. Ningún tamaño, ninguna ferocidad, ningún aparato de dientes y garras protege de la explotación silenciosa que viene desde dentro. Y eso no es solo una curiosidad paleontológica, es una verdad estructural sobre la naturaleza de la vida. Nada existe de forma aislada. Todo cuerpo es un ecosistema dentro del ecosistema. Los parásitos prehistóricos eran más brutales porque el mundo era más brutal y los huéspedes más grandes, y la coevolución todavía no había encontrado sus equilibrios. Pero la dinámica fundamental era la misma entonces que ahora, la misma que existe dentro de tu cuerpo en este preciso momento. Porque si crees que has escapado de esa historia, es que todavía no has prestado suficiente atención a lo que vive contigo. Si esto cambió tu forma de ver el mundo antiguo y el tuyo, suscríbete.